Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Revista de Regreso al Supremo. Se dice en el Bhagavad Gita que simplemente entregándose a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios se pueden superar las rigurosas leyes de la naturaleza material. Por lo tanto surge la pregunta, ¿cómo es que tantos filósofos, científicos, abogados, empresarios, administradores y demás hombres de renombre, que prácticamente son líderes de la gente común, no se entregan a los pies del loto de Shri Krishna, la todopoderosa personalidad de Dios? Mukti, o la liberación de las leyes de la naturaleza material, es una aspiración de todos los líderes humanos antes mencionados de diversas maneras, con grandes planes y perseverancia durante muchos años y vidas. Si esa liberación se puede alcanzar mediante el simple método de entregarse a los pies del loto del Señor Supremo, ¿por qué entonces los líderes de la sociedad tan inteligente y trabajadores no adoptan este sencillo método para resolver todos los problemas complejos que se les presentan? La Bhagavad Gita da respuesta a esta pregunta con mucha franqueza en esta declaración. La respuesta es que aquellos que son líderes verdaderamente eruditos de la sociedad como Brahma, Shiva, Kapila, Kumara, Manu, Narada, Vyasa, Devala, Ashita, Janaka, Prahlada, Bali y más tarde Madhvacharya, Ramanuja Acharya, Sri Chaitanya y muchos otros, en la línea que son filósofos fieles, políticos educadores, científicos, etc., ciertamente se rinden a los pies del loto de la poderosa suprema personalidad, la autoridad todopoderosa. Pero aquellos que no lo son realmente, sino que se hacen pasar por tales filósofos, científicos, educadores, administradores, por motivos mentales, no aceptan el plan o al Señor Supremo. Ellos que no tienen a Dios fabrican y hacen su propia existencia material más diferente en nombre de hacer una solución para ellos. Como la energía material es demasiado poderosa, ella puede resistir los planes no autorizados del ateo y anular el conocimiento de tales comisiones de planificación en aventuras desconcertadas. Estos planificadores ateos se describen aquí con la palabra dushkritine o los malhechores. Kritina significa alguien que ha realizado un trabajo meritorio. El planificador ateo es sin duda muy inteligente y meritorio, porque cualquier plan gigantesco, bueno o malo, exige una mente inteligente para su ejecución. Dado que la mente del ateo se utiliza en la dirección equivocada en contra del plan del Supremo, y dado que el ateo desconoce la fuerza de la poderosa energía material y el modo de trabajar bajo la dirección del Señor Supremo, a él, el planificador ateo, se le llama Dushkritina, o aquel cuyo mérito se graba en la dirección equivocada. En el Bhagavad Gita se menciona claramente que la energía material actúa plenamente bajo la dirección del Señor Supremo. Ella no tiene autoridad independiente. Ella actúa como una sombra que se mueve al ritmo de la sustancia, pero aún así es muy poderosa. Por ello el ateo, debido a su temperamento impío, no puede comprender cómo funciona la naturaleza material ni el plan del Señor Supremo. Bajo tal ilusión y la modalidad de la pasión y la ignorancia, todos sus planes se ven frustrados, como en el caso de Hiranyakashipu y Ravana. Todos sus planes se hicieron anicos, a pesar de que ambos eran eruditos, materiales, científicos, filósofos, administradores, educadores, etc. Estos dushkritinas o malhechores son de 4 patrones diferentes, como se menciona a continuación. 1. Los mudjas, o aquellos que son extremadamente necios, como las bestias de carga que trabajan duro. Quieren disfrutar del fruto de su trabajo para sí mismos y no quieren compartirlo con el Supremo. El ejemplo típico de la bestia de carga es el asno. Esta humilde criatura se ve obligada a trabajar arduamente por el método ilusorio de su amo, el lavandero. El asno no sabe para quién trabaja tan duro día y noche. Se satisface llenando su estómago con un manojo de hierba, durmiendo un rato por temor a ser golpeado por el lavandero y satisfaciendo su apetito sexual incluso a riesgo de ser pateado repetidamente por el otro. El asno también canta poesía y filosofía a veces, creando un furioso alboroto en toda la comunidad. Esa es la posición del necio trabajador furtivo que no sabe para quién debe trabajar, ignora que el karma está destinado al jaya, janarte karmam. Siempre que te encuentres con un trabajador tan necio trabajando arduamente día y noche para cumplir con la carga de sus deberes autoimpuestos, lo encontrarás diciendo que no tiene tiempo para escuchar nada sobre la parte inmortal del ser vivo.
Para tales mudjas, las ganancias materiales que son destructibles lo son todo, aunque el mudha disfruta de una fracción muy pequeña del fruto de su trabajo. Este necio trabajador frutivo se sentirá satisfecho incluso sin dormir durante días y meses. Debido a alguna indigestión se sentirá satisfecho prácticamente sin comer y aún así deseará trabajar arduamente día y noche para el beneficio de sus amos creados tanto en casa como en el extranjero. Sin el conocimiento de su verdadero amo, el trabajador necio malgastará su valioso tiempo en algo que no es su amo. Esa es su ilusión y nunca se entregará al Maestro Supremo de todos los maestros, ni tendrá tiempo para escuchar sobre su verdadero amo por el canal adecuado. El cerdo que come excrementos no aceptará carnes dulces hechas de azúcar y ghee. Ese trabajador necio seguirá escuchando continuamente noticias placenteras para los sentidos acerca del fluctuante mundo mundano, pero tendrá muy poco tiempo para escuchar acerca de la fuerza viviente eterna del mundo mundano. 2. La siguiente clase de Dushkritina o malhechores se denomina Naradamas o los más bajos de la humanidad. Nara significa ser humano y Adama significa lo más bajo. De los 8.400.000 especies de diferentes especies de seres vivos, hay 4 de ellas de la especie humana. De ellos hay innumerables formas de vida humana de bajo grado, en su mayoría incivilizadas, y solo hay unas pocas clases de hombres verdaderamente civilizadas. Los seres humanos civilizados son aquellos que tienen principios regulados de vida social, política y religiosa. Aquellos que están social y políticamente desarrollados, pero carecen de principios religiosos, deben contarse entre los Naradamas. La religión sin Dios no es religión, porque el principio de seguir los principios religiosos significa conocer la verdad suprema y nuestra relación con Él. En el Bhagavad Gita, la personalidad de Dios ha definido claramente que no hay nada por encima de su autoridad y por lo tanto Él es la verdad suprema. Y la forma civilizada de vida humana tiene como propósito revivir la conciencia perdida de su relación eterna con la verdad suprema. La personalidad de Dios, Sri Krishna, el Todopoderoso. La forma de vida humana civilizada es una oportunidad para regresar a Dios y quien la pierde se clasifica como Naradama. Las escrituras reveladas informan que en el vientre materno, cuando el bebé se encuentra en una posición extremadamente difícil, sin una posibilidad de moverse, ora a Dios por su liberación y promete adorarlo solo a Él tan pronto como nazca. Orar a Dios cuando atraviesa dificultades es un instinto natural de todo ser vivo, pues está eternamente relacionado con Él. Pero tras su liberación el niño olvida las dificultades del nacimiento y a su liberador, también influenciado por Maya, la energía material ilusoria. Es deber de los tutores de los niños reavivar la conciencia divina latente en ellos. Los 10 procesos de ceremonias reformatorias, tal como se describen en el Manu Smriti, guía de los principios religiosos, tienen como objetivo reavivar la conciencia de Dios en el sistema del Ashrama Varna. Actualmente no se sigue en ninguna forma estricta en ninguna parte del mundo, por lo que el 99,9% de la población es Naradama. Shri Chaitanya Mahaprabhu, al propagar el Bhagavata Dharma o las actividades de los devotos, ha recomendado a la gente escuchar sumisamente el mensaje de la personalidad de Dios. El libro principal de este mensaje es el Bhagavad Gita. Él puede liberar a los seres humanos más bajos únicamente mediante este proceso de escucha sumisa, pero desafortunadamente se niegan a recibir siquiera auditivamente estos mensajes y mucho menos a someterse a la voluntad del Señor Supremo. Naradama, o el más bajo de la humanidad, comete una negligencia voluntaria en el cumplimiento del deber del ser humano. 3. La siguiente clase de Dushkritina o malhechor se llama Mayoya Aparita. Jnana, o la persona cuyo conocimiento erudito ha sido anulado por la influencia de la energía material ilusoria. En su mayoría son individuos muy eruditos en la dirección equivocada. Son grandes filósofos, poetas, literatos, científicos, etc., pero la energía ilusoria los desvía hacia la dirección equivocada y por lo tanto no tienen obediencia al Señor Supremo. Cuando toda la población, como se mencionó anteriormente, se identifica con el Naradama, naturalmente toda su supuesta educación se vuelve nula y sin valor por la energía todopoderosa de la naturaleza física. Según el estándar del Bhagavad Gita, un individuo erudito es aquel que puede ver en términos de igualdad al brahmana erudito, al perro, a la vaca, al elefante y al chándala. Esa es la visión de un devoto. Shri Nityananda Prabhu, la encarnación de Dios como maestro divino, liberó a los Naradamas típicos como Jagai y Madai
y mostró cómo la misericordia de un verdadero devoto se otorga a los más bajos de la humanidad. Así el Naradama, condenado por la personalidad de Dios, puede reavivir su conciencia divina únicamente por la misericordia de un devoto. Actualmente existe una gran cantidad de Mayaya Aparitagyanas, incluso entre los estudiosos habituales del Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, de forma sencilla y directa, se afirma que Shri Krishna es la suprema personalidad de Dios. No hay nadie igual ni superior a él. Se lo menciona como el padre de Brahma, el padre original de todos los seres humanos. Se dice que Shri Krishna no solo es el padre de Brahma, sino también el padre de todas las especies de vida. Él es la raíz del Brahman impersonal y Paramatma o superalma en cada entidad en su porción plenaria. Él es la fuente de todo. Se aconseja a todos rendirse a los pies del loto de Shri Krishna. A pesar de todas estas claras afirmaciones, el Mayaya Aparitagyana evita su propia interpretación imaginativa. Dichas explicaciones imaginativas son totalmente infundadas, ya que no se reciben en la verdadera línea parámpara o sucesión discipular. A estos Maya Aparitagyana se les describe como mudjas, también porque se burlan de la persona del Señor Supremo por su aspecto de ser humano. Desconocen que la bendita forma humana de vida está diseñada según el aspecto eterno y trascendental del Señor Supremo. Todas estas interpretaciones no autorizadas de la clase de Maya Aparitagyana, fuera del ámbito del sistema parámpara, constituyen obstáculos en el camino de la comprensión espiritual. Estos Naradamas no se entregan a los pies del loto de Shri Krishna ni enseñan a otros a seguir tales principios. Cuarto, la última clase de Dushkritina se denomina Asura Vamshrita, o el hombre de principios demoníacos. En otras palabras, esta clase es completamente atea. Algunos argumentan que el Señor Supremo jamás puede descender a este mundo material, pero no pueden dar ninguna razón tangible de por qué el deseo de un ateo no lo permite. Hay otros que lo subordinan al aspecto impersonal, aunque el Bhagavad Gita dice lo contrario. Envidioso de la suprema personalidad de Dios, el ateo presentará numerosas encarnaciones ilícitas fabricadas en la fábrica de su mente imaginativa. Estas personas, cuyo principio fundamental es denigrar a la personalidad de Dios, no pueden entregarse a los pies del loto de Shri Krishna. Sri Yamuna Acharya Alvandru, del sur de la India, dijo: mi Señor, eres incognoscible para quienes se dejan llevar por los principios ateos, a pesar de tus cualidades, rasgos y actividades excepcionales. A pesar de que tu personalidad está firmemente confirmada por todas las escrituras reveladas en la cualidad de la bondad, y a pesar de que eres reconocido por las famosas autoridades renombradas por su profundo conocimiento de la ciencia trascendental y situado en las cualidades divinas. Por lo tanto, los malhechores, las personas extremadamente necias, los más bajos de la humanidad, el principal ateo, como se mencionó anteriormente, no se rinden a la personalidad de Dios a pesar de todo el apoyo escritural y a las palabras y a las personas que reconocen la autoridad suprema, al Señor, que deben pertenecer a los de los grupos anteriores. Las actividades de los asuras o los malhechores o ateos se describen en el Bhagavad Gita 16.4.5 de la siguiente manera. El ateo corrupto o la clase de hombres Naradama se enorgullecen vanidosamente de sus posesiones como la religiosidad, la riqueza, etc. Estos hombres conocen muy poco del significado de la religión y sin embargo se presentan como personas de una conciencia religiosa superior. Algunos sueñan con crear un Ram Raja o el reino de Dios sin obedecer a la personalidad de Dios. De igual manera, Ravana quería poseer a Sita y el potencial reino de Rama. Sin Rama, pero quería poseer a Sita, la energía de Rama, pero sin Rama, el Señor Supremo, sin saber que Rama y Sita nunca se separarían. En tal ignorancia se hizo pasar por un gran devoto del Señor Shiva. Esto se llama vanidad o falso sentido de religiosidad. Ese falso sentido de religiosidad hace que el ateo se enorgullezca de su supuesta riqueza y educación. Un devoto erudito y fiel de la personalidad de Dios nunca se enorgullece de su educación e importancia. Debido a tal orgullo y vanidad, el ateo buscará recibir respetos artificialmente que no puede exigir. El respeto no se puede exigir, pero se exige. El ateo siempre anhela el honor material para su falso prestigio. Cuando tales anhelos no se satisfacen, se enoja y se comporta de forma muy grosera con otras personas respetables.
El ateo siempre anhela destronar al Señor y ocupar su trono, sin saber que el Señor Supremo jamás podrá ser destronado por ningún intento poderoso de un asura como Rábana. Su único objetivo es aniquilar la conciencia divina del ser humano por la fuerza, lo cual es señal de ignorancia. Esta negación de la existencia de Dios lleva al ser vivo a enredarse en las leyes de la naturaleza física. Esto significa la continuidad de una existencia de 3 tipos de miseria. El temperamento ateo del ser humano es una fachada artificial del alma espiritual pura, formada por las malas compañías. Mediante el cultivo del conocimiento y la buena compañía de devotos, uno puede abandonar su tendencia atea, un proceso siempre impecable. Esta cualidad impecable se puede alcanzar mediante el cultivo de prácticas fieles de caridad, moderación, sacrificio por el servicio a Dios, penitencia, sencillez, estudio de los Vedas, la no violencia, la veracidad, calma, renuncia, paz, no hablar mal de los demás, misericordia, ausencia de anhelo, mansedumbre, inteligencia, pureza, prudencia, fortaleza mental, perdón, devoción, etc. Quien nace en un momento propicio gracias a sus acciones piadosas pasadas, alcanza buenas cualidades que conducen al camino de la liberación. Pero incluso si debido a sus malas acciones pasadas nace en un momento desfavorable, puede corregir su mala suerte mediante la buena compañía de los devotos trascendentales y por lo tanto adoptando la práctica del servicio devocional. De vuelta al Supremo te brinda buenas oportunidades, contiene el potente sonido de las almas liberadas. Todas las cualidades mencionadas son medios para un fin último, no constituyen el fin en sí mismas. El fin último es alcanzar el servicio devocional al Señor Supremo en lugar del servicio ilusorio a la energía externa. Esta es nuestra ocupación eterna, en contraposición a la vida temporal. Arjuna tiene la certeza de su objetivo final porque estaba dedicado al servicio del Señor. El Señor deseaba la guerra de Kurukshetra y ejecutarla era servirlo. Por lo tanto, Arjuna era inmune a la reacción de los crueles actos del campo de batalla como algo natural. El ateo, al estar desprovisto de este servicio trascendental, no sabe cómo aplicar diferentes energías en diferentes lugares. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.